En el versículo del 8 al 16, leemos lo siguiente. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, te rogamos, Espíritu Santo, que nos hables esta noche. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque estás aquí. Amén. El pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud en Egipto. Acababan de cruzar el Mar Rojo, ya estaban en el desierto e iban camino a la tierra prometida, cuando les salió al encuentro Amalec. Amalec era un personaje que era el que presidía en ese momento a esta nación, por lo cual a esta nación se le conocía también como los amalecitas. De tal manera que vemos nosotros que todas las naciones de alrededor, los pueblos de alrededor, sabían y habían escuchado que Dios, el Dios de Israel, había rescatado al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, al pueblo de Jacob, porque era el nombre de Israel. Jacob fue puesto el nombre de Israel. De tal manera que todas las naciones, todas las naciones en la tierra de Canaán y los alrededores habían oído lo que Dios había hecho con Faraón y con sus ejércitos. No era una cosita la que había sucedido. Había sido derrotada una, o más bien dicho, la más grande potencia mundial que existía en aquel entonces, Egipto.
Egipto dominaba todo el Oriente Medio. De tal manera que cuando sucede esto, todos los pueblos estaban sorprendidos, temerosos, y algunos diciendo, bueno, ya salieron estos, ¿a dónde van a ir? Seguramente tenían sus informantes, como todas las naciones de todos los tiempos que ha habido. Y sabían ellos que habían cruzado el Mar Rojo, sabían que habían estado en el monte Sinaí, sabían todo lo del trueno que sucedía, sabían de la nube, sabían todo eso. Y vieron cómo se iban acercando hacia sus tierras. Uno de ellos es precisamente Amalek. Amalek se considera como un descendiente, o era un descendiente de Esaú. Entonces vemos que dentro de las generaciones que habían pasado ya 400 años, donde aquel par de hermanos Jacob y Esaú se habían distanciado. Jacob ahora era un pueblo de casi 2 millones de personas. En 400 años se habían multiplicado en la esclavitud ahí en Egipto. Dios los había sacado y iban en el desierto. Pero ¿qué había pasado con Esaú? Esaú, como lo que era un cazador, le encantaba la caza. ¿Se acuerdan cuando Jacob suplantó? Se puso la piel y toda la cosa. Bueno, él le guardó un rencor, una reconciliación momentánea, pero aquello quedó en la herencia de estos familiares descendientes de Esaú, y le tenían un cierto rencor y coraje a la nación de Israel, los descendientes de Jacob. De tal manera que cuando supieron que ellos venían, y este pueblo, los amalecitas descendientes de Esaú, dijeron, ahí vienen, no vamos a dejarlos a entrar a nuestras tierras. Y dice que la Sagrada Escritura, que los atacaron ahí en el monte, ahí en el desierto, en un lugar que se llama Refidim. Y les hicieron una emboscada, o sea, permitieron que ellos avanzaran y les llegaron por detrás en la retaguardia. Normalmente una nación, un pueblo que va avanzando y no sabes qué te vas a encontrar en la parte frontal, ellos mandan siempre, o todos lo haríamos, mandamos a los hombres más fuertes, a los más valientes, a los más jóvenes, a los que tienen un poquito más de agilidad y fortaleza, porque tenemos que reconocer una cosa y observar una cosa. El pueblo de Israel no era una nación guerrera, era un pueblo esclavo. Toda su vida nunca habían empuñado un arma, no podían tener armas. La única arma que conocían era el azadón, el rastrillo para cargar la paja, si es que eran armas, porque eran instrumentos de labranza. Eran esclavos. No sabían cómo detener una espada o sostener un escudo, o cómo esquivarla, o cómo detenerla, cómo tirarla hacia abajo. Como hay un entrenamiento dentro de la milicia, en todo ejército en el mundo se prepara según las armas que utiliza. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, pero de todos modos, entre sus palos y sus labranzas y sus asadones y todo lo que lograron tener, iban. Lo que le habían quitado al pueblo al salir, que no se lo habían quitado, ellos se lo dieron. Tengan, aquí hay joyas, ¿no? Vestidos, ropa, denos una espadita, tengan la espadita. Algo tenían. Iban adelante la gente fuerte. ¿Se imaginan un pueblo de 2 millones de gentes? Siempre hay alguien al frente y luego venían los menos fuertes, y al último dejaban a los ancianos, a las mujeres y a los niños. ¿Qué creen que hizo Amalek? Dice que se fueron de vuelta, no quisieron enfrentar a los de enfrente,
sino que dieron y atacaron por la retaguardia a la nación de Israel, hiriendo y matando a los más ancianos, niños y mujeres, lastimando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de tal manera que esto se establece así, y dice Dios, pues enfréntalos. Y fue cuando se dio esta batalla. Pero hay una condenación en la cual nosotros debemos de entender que Dios establece por eso que hicieron en aquella ocasión. Y fue precisamente eso que ellos hicieron que hizo que en Deuteronomio la palabra escribiera lo siguiente: Deuteronomio 25, del 17 al 19. Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. O sea, mucho tiempo después, Dios le recuerda a la nación de Israel. Fíjense, aparentemente aquella vez los hirieron y los atacaron y los lastimaron y los dañaron. Pero a Dios no se le olvidó lo que había hecho Amalec. ¿Y qué fue lo que está diciendo Dios en este versículo 17? Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Ni aún en la guerra, por muy autorizada que esté, Dios es partidario de lo que es injusto. Si bien es cierto, en la guerra se establece a pelear el igual contra el igual, hombres de guerra con hombres de guerra. Pero ¿cómo hombres de guerra atacando a los débiles, a los cansados, a los enfermos, a los que estaban débiles, a los que venían de tantos años de esclavitud, apenas cargando con sus propias fuerzas, a los más ancianos, a los jovencitos? Y dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor y en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, Israel. No lo olvides, pueblo mío. Dios fue muy claro. Hay una cosa que tenemos que entender. Cuando tú te llamas pueblo de Dios, es que eres un tesoro muy preciado para Él. Cuando tú te llamas de la familia de Dios, es que eres un tesoro muy querido, que Él atesoró, formó, creó para sí. Al grado tal que la Sagrada Escritura habla de que si alguien atenta contra el pueblo de Dios,
está atentando contra él mismo. Está atentando contra sí mismo. De tal manera que Dios describe que nosotros somos delante de Él como si fuéramos la niña de sus ojos. En Zacarías 2:8, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 2. Allá al final del Antiguo Testamento, versículo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. ¿Qué está diciéndonos Dios? El que toca a su pueblo, el que toca a uno de sus hijos. Y está hablando en el concepto claro de la injusticia. ¿Eso qué quiere decir? En la otra porción de la Sagrada Escritura, Dios siempre nos habla a nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos, que si sufrimos, que no suframos por causa de nuestro pecado. Si tú sufres y eres atacado y te lastiman porque andas en malos caminos y andas haciendo lo malo y andas haciendo lo incorrecto, estás sufriendo una consecuencia que venía producto de tus acciones. Es un resultado de lo que tú sembraste. Dios está hablándonos hoy de que tú viviendo como pueblo de Dios, viviendo rectamente, correctamente, trabajando, siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, hermana, un buen trabajador, un buen empleado, tienes tu negocio, tienes tu empresa y estás haciendo lo correcto y vives haciendo lo correcto y alguien te intenta tocarte, cuidado, porque se está metiendo con la niña de los ojos de Dios. Así eres tú y eso representa a Dios para tu vida. Eso es lo que representas tú ante los ojos de Dios. Por eso es que nosotros podemos ver cómo Dios anatematizó a Amalek. Y un anatema era aquello que Dios había ya maldecido. Era maldito ante los ojos de Dios. Ay de aquel que atente contra un hijo de Dios. Y hay de aquel que llamándose hermano atente contra otro hijo de Dios. Porque Dios penalizaba a aquel judío, hebreo, que atentara contra su hermano injustamente. Cuanto más de un enemigo que busca dañarte porque eres cristiano, porque eres un hijo de Dios, porque tú no mientes, porque tú no robas, porque tú no participas ya en las cosas que hacías antes, porque vives una vida de rectitud. Les molesta, les incomoda y les da temor de ver cómo Dios está contigo y la mano de Dios está sobre ti, aun cuando el enemigo pretendió hacerte mal. ¿Recuerdas a José? Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos le metieron en una cisterna. Sus hermanos lo demandaron allá que atravesara el desierto, amarrado, encadenado, cruzando hasta llegar a Egipto. ¿Ustedes creen que lo llevaban en autobús con aire acondicionado a los esclavos? José sufrió como no se imaginan. Pero la mano de Dios estaba con él.
Y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Por eso es que cuando tú estás haciendo lo correcto, dedícate, concéntrate y no estés pensando en lo que no tienes o lo que quieres tener, sino concéntrate en lo que estás haciendo en ese momento, porque Dios ya tiene preparadas las cosas en el plan para tu vida, porque tú eres alguien especial, una persona especial para Él. Eres su pueblo y eres su hijo y eres su hija, y Él siempre va a tener cuidado de ti. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel recibe el ataque. Eso lo leímos allí en Éxodo. Y dice que le dijo Dios, Éxodo 17:8. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Por primera vez, el que había estado al frente había sido Moisés. Moisés había estado siempre, desde que salieron de Egipto, había estado al frente en todo tipo de pelea, batallas que hubieran, escaramuzas que se presentaban, había estado Moisés. Pero ahora Moisés le dice a Josué: escógete hombres valientes, forzados, que vayan a pelear. ¿Contra quién? Contra Amalec. Amalec era una nación guerrera. Era muy dispareja, como les mencionaba, las fuerzas como ejércitos. Pero dice que él se presentó, se armó, obedeció y se fue al frente de batalla. Y le dijo Moisés: yo voy a estar en el collado, allá en el monte, y voy a estar con la vara de Dios. Cuando yo levante la vara, lánzate. Y dice que cuando Moisés levantaba la vara, y el pueblo de Israel prevalecía y empezaban a derrotar, a derrotar, a derrotar, a derrotar. Y estaban desde temprano, desde que salió el sol. Pero pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, y esa vara no era una varita, no era un palito. Había 2 instrumentos que usaban los pastores: la vara y el cayado. Moisés fue llamado siendo un pastor de ovejas en el desierto. Cuando él se presentó y vio la zarza ardiendo, él llevaba su cayado y su vara. Cuando vio aquello, pero el cayado era para jalar a las ovejas, para traerlas, tenía un gancho y la agarraban del cuello y las jalaba para acercárselas así. La vara era una vara del tamaño de tu puño, gruesa, resistente, de una madera pesada. No cualquier golpe y se rompiera, porque era para pelear contra los osos y contra los leones y contra los coyotes que se venían en manada. Entonces tenían que agarrar aquella vara y darle, pero un garrotazo, eso mataba a un animal. Tienen que entender las cosas que están sucediendo. Y en ese momento dice que él levantaba la vara, que Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Con esa vara vas a ir a rescatarlos. Y a partir de ahí él le llamó la vara de Dios. De tal manera que dice que levantaba la vara porque estaba pesada aquella vara. Pero después de unas horas, 2, 3 horas, ya aquellos brazos estaban cansados. Y cuando él bajaba el brazo, dice que el pueblo de Amalec prevalecía contra Israel. Y dice que subieron con él Aarón, su hermano, y Hur.
Algunos escritores suponen que era el esposo de María. Otros dicen que no, que era otro descendiente de la tribu de Leví. Lo que es importante es que Ur estaba con ellos. Y dice que cuando veían que ya Moisés se estaba cansando, le pusieron una piedra para que se sentara y descansara y mantuviera sus brazos en alto. Y sí que posteriormente de eso, aún los brazos se le cansaban. Entonces Ur le detuvo un brazo y Aarón le detuvo el otro, y así lo sostuvieron desde las mañanas hasta que se ocultó el sol. De tal manera que nosotros podemos ver dos cosas muy importantes. Una, Dios establece que la oración hoy por hoy, que era lo que estaba haciendo Aarón, que era lo que estaba haciendo Moisés, que era lo que estaban haciendo Ur allá en el monte, levantando ¿qué? La vara. La vara tenía como una cosa importante, es estar clamando, pidiéndole a Dios, declarando que Él era el Dios de la victoria y el Dios de la batalla. Por eso es que al final de la batalla Dios le ordena que escriba en un libro aquellas memorias. Y Moisés dice: aquí vamos a levantar un altar para recordar al gran general que nos libertó, Josué. ¿O así? La palabra que acabamos de leer dice que levantó un altar y le llamó a aquel lugar Jehová Nisi. Jehová nuestro estandarte, Jehová nuestra bandera. Jehová es el que nos dio la victoria. Por eso Él quería que recordaran por los siglos quién les había dado aquella victoria. Pero una cosa importante, Josué llevó la parte práctica, la parte de enfrentar en la fuerza física, en las fuerzas de la estrategia militar, de llevarla todo hacia adelante. Tú puedes tener los mejores planes en tu vida, los mejores proyectos, los mejores propósitos y tener los mejores diseños, los mejores esquemas. Pero si no hay detrás de ti un apoyo espiritual, tu futuro no es muy halagüeño. La prueba está que mientras la fortaleza espiritual estaba arriba, el pueblo prevalecía sobre el enemigo. Pero mientras la fortaleza espiritual se venía para abajo, el enemigo prevalecía. ¿Qué nos quiere decir hoy Dios? Que todos tenemos proyectos, planes y propósitos, sueños y visiones que Dios nos ha dado. Pero no podemos nunca prescindir de nuestra comunión con Dios en oración, rogando, pidiendo, suplicando, intercediendo, clamando para que su poder se manifieste a favor de nosotros que somos su pueblo. No debes de dejar de orar. No te desanimes, no te desalientes. Por más que se oponga el enemigo, por más que esté atacando, por más que aparentemente esté triunfando, no debes dejar de sostenerte en oración, ni de buscar el apoyo en oración, en caso de que tú sintieras que las fuerzas se te vienen para abajo. No es la fortaleza del brazo humano, sino la fortaleza de Dios fortaleciendo tu propia vida. Por eso vemos que cuando Moisés estaba clamando y orando y levantando aquellas manos, Dios se manifestaba bendiciendo al pueblo de Israel. Nosotros debemos de entender una cosa. Ahí hay dos hombres, uno peleando al frente de la batalla. Lo mismo sucede en la iglesia de hoy.
Hay unos que están en el campo de batalla, están predicando el evangelio, están en su célula, están yendo a visitar, están yendo a testificar, están yendo a visitar enfermos. Eso es entrar en el campo de batalla. Hay muchos que no pueden ir a los hospitales, que no pueden ir a visitar a los enfermos, que no pueden estar al frente predicando en una célula o testificándole a la gente. Pero hay muchos que si no pueden estar orando, pueden estar sosteniendo las manos y los brazos de aquellos que están sosteniéndonos. Pueden estar intercediendo por los que predicamos, por los que estamos aquí al frente, para que Dios sostenga nuestros brazos y no decaigamos en el desánimo ni en el desaliento. Necesitamos entender que somos un pueblo del cual Dios nos ha levantado, porque hay una gran batalla que estamos librando. No vamos a librar, estamos librando una batalla hoy y estamos ganándole terreno al enemigo. Y cada alma representa una familia, y esa familia representa conocidos, y esa familia se va a multiplicar, y una familia indica cientos, y en unos años tal vez sean miles de gentes. Tenemos que darnos cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero hay de aquel que se atreva a tocarte. ¿Por qué? Porque Dios estableció para nosotros hoy, como pueblo de Dios, Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Saben qué representa Jesucristo? Todo. Jesucristo es el todo en todos. Jesucristo es nuestro Josué. Jesucristo es nuestro capitán. Jesucristo es el que te comanda a ti y me comanda a mí. Yo me considero un soldado de Jesús, que si tengo tal o cual cargo, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es ver a ese Josué que estaba al frente, porque ¿qué hacía todo el pueblo con sus azadones, con sus varas o con sus palos? Ver a un Josué que decía: en el nombre de Jehová vamos. Allá está Moisés, vean a Moisés levantando la vara, allá está el Señor Jehová con nosotros. Y el pueblo avanzaba, volteaban y veían y caminaban con Josué y iban adelante derrotando al enemigo. Tenemos que entenderlo, que Jesucristo es nuestro capitán. No estás solo, nunca has estado sola. Dios ha estado contigo, Jesucristo ha estado contigo. Lo que tú tienes que abrir es tus ojos y entender que Cristo va adelante conforme a su palabra. Y ese Jesús también hoy está sentado a la diestra del Padre, levantando sus manos y diciendo: Padre, ahí están mis hijos en Mérida, ayúdalos, fortalécelos, cuídalos, anímalos, sosténlos. Yo estoy aquí, Padre, levantando las manos. Él es nuestro Moisés, porque Él es el intercesor. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte? ¿Levantando una vara o intercediendo ante el Dios Todopoderoso? Por eso tú tienes que entender: no cejes nunca de orar, nunca de interceder, porque si el Rey de Reyes, el Señor de Señores está intercediendo por ti y por mí, ¿por qué tú lo dejes de hacer por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, por tu negocio, por tu empresa? Lucha, pelea y levántate para obtener la victoria. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro capitán que dirige nuestras batallas. Él es el valiente en batalla y es nuestro intercesor, que está intercediendo para que tu fe no falte. Él está intercediendo para que tu fe no falte. Y esta noche Él quiere hacer dos invitaciones. Una: necesitas a Jesús en tu vida. ¿Para qué? Para que tengas el perdón de tus pecados y la vida eterna, y puedas conocer a Jesús como tu Dios, como tu Señor y como el Salvador de tu alma. Si tú conoces a Jesús como tu Dios,
tu Señor y el Salvador de tu alma, entonces tú lo llamas a entrar a tu vida. Él va a entrar a tu corazón y te va a hacer que formes parte de su pueblo. Solamente los que han recibido a Jesucristo en su corazón son los que forman parte del pueblo de Dios. Por eso es lo necesario recibir a Jesús. Por eso es necesario saber que si yo soy del pueblo de Dios, entonces soy la niña de los ojos de mi Padre eterno. Y que Él me va a cuidar y me va a proteger y me va a bendecir mientras yo camine en los caminos que Él quiere que camine. Y el día que no camine, como buen padre, me va a corregir, me va a orientar y me va a volver al redil. Por eso tiene no la vara, sino el cayado para acercarnos a Él. Por eso en esta noche yo te invito para que recibas en tu corazón a Jesús. Y todos los demás, los que ya han recibido a Jesucristo, el Señor te dice: yo estoy contigo, nunca te he dejado, yo siempre he estado junto a ti y voy delante de ti, soy tu capitán, pero también soy tu intercesor y no voy a permitir que nada ni nadie te toque. Porque tú eres mi hijo amado y mi hija amada. Ten paciencia, soporta, mientras las aflicciones que vienen a nuestra vida, pero de todas ellas, dice la Biblia, nos librará Jehová. El pueblo de Israel no sabía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando vio que el ejército venía de Faraón para destruirlos y matarlos? Y veían el mar. Dice que se tiraron al suelo y en la arena, así con sus puños, golpeaban la arena y decían: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? ¿Por qué? Ellos no sabían lo que Dios tenía. Ellos no sabían que Dios iba a abrir el mar, lo imposible. Ellos no sabían que Dios iba a ahogar a todo el ejército en el mar y que iban a caminar en tierra seca. No tenemos ningún motivo, porque si eres un hijo y una hija de Dios, nunca debes de lamentarte ni quejarte porque las cosas están difíciles, sino al contrario, alaba a Dios y bendícelo y dile: Señor, por muy grande que sea el problema y el enemigo, tú estás conmigo, tú no me dejarás ni me desampararás. Amén. Toda aquella persona, hombre o mujer, que quiere recibir a Jesús esta noche, yo le voy a pedir que incline su cabeza. Ahí en su lugar la iglesia me apoya. Repite conmigo esta oración. Si tú anhelas el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, dile a Dios: Dios eterno, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por las ofensas que te he hecho. Señor Jesús, ven a mi vida y sálvame. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Yo creo, Señor Jesús, que tú me amas, que moriste para salvarme, que fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna y perdón de todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te entrego mi vida para que tú seas el Señor y Dios
y Salvador de mi alma. Amén.